Amigos, hubo un intento en la Asamblea Nacional de recurrir al concepto ese de borrón y cuenta nueva en el tema de la justicia. Como es bien conocido, un grupo de diputados de la República presentó un proyecto de lo que ellos llaman ley de amnistía, que beneficiaría a dos expresidentes, a Ricardo Martinelli y a Juan Carlos Varela. Esta iniciativa perdón, fue rechazada por 5 votos en contra y 2 a favor. Eso generó reacciones en varios sectores del país. Felizmente, aparentemente, eso colapsó. Ahora, en Panamá todo es posible, porque lo que se está diciendo es que van a presentar el Pleno el informe y más uno de minoría. Dentro de las reacciones que generó esta iniciativa de que nos olvidemos, la memoria histórica sea desconectada, hubo la posición de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, cuya presidenta es la abogada Julia De Santi, una mujer que como abogada debe tener muy claro el impacto de este tipo de medidas. Ella es nuestra invitada esta mañana. Julia, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, todo bien, gracias por la invitación. Y bueno, una vez más, pues tenemos este intento de subvertir el orden democrático y la institucionalidad en nuestro país, porque no es la primera vez, ya trataron de hacerlo otra vez, hace como al inicio de este periodo legislativo, lo trataron de hacer algo parecido. Pero sabes Y que bueno, ajá. la postura de la P de que usted era presidenta fue muy decisiva en esto, porque en situaciones de esta naturaleza no se puede guardar silencio, porque el silencio a veces es Así cómplice. es, Entonces yo así la es. saludo que ustedes se hayan pronunciado como ejecutivos de empresa ante esta intentona, que yo creo que no va a ser la última. Esto Y que no ha no, culminado, ¿eh? no ha culminado, porque si bien no fue aprobado en primer debate, ya el diputado Camacho ha dicho que van a llevar el informe de minoría al Pleno y lo van a tratar de avanzar por ahí. Eso fue lo que Sí, dije antes, pero Julia, desde el punto de vista ciudadano, cuando vemos que en otros países, acaba de ocurrir en Perú con el expresidente Ollanta Humala, por el caso de Brecht, la acaban de condenar a 15 años de prisión. Es más, anoche fue a la prisión, anoche lo trasladaron a la prisión, y su esposa también le alcanzó el largo brazo de la justicia, pero se asiló en la embajada de Brasil en la ciudad de Lima. Eh, ¿Hasta dónde la justicia panameña ha sido elástica, ha sido dúctil a lo que es el poder político, y hasta dónde eso no únicamente nos desprestigia afuera, sino también adentro? Julia, desde su perspectiva, ¿qué opina? no, definitivamente, mira, estos delitos, estas investigaciones de alto perfil ya tienen mucho más de 10 años. La ciudadanía ha estado viendo como muchos casos relevantes se han ido cayendo porque han sido mal llevados por la fiscalía, porque ha habido prescripción de los plazos, por temas meramente formales, de manera tal que no se ha podido llevar a feliz término y que haya justicia en ese país, en este país, y gente que se ha llevado millones de dólares del fisco, dando pues un mensaje de impunidad muy fuerte y de injusticia sobre todo de injusticia, porque entonces estas personas que se le llama vulgarmente delito de cuello blanco, están con sus millones en sus casas, y ha habido muy pocos casos donde las personas han estado presos, o si han estado presos, han estado presos poco tiempo. Imagínense que se haga
una amnistía para todos los delitos de todos los presos que están en la cárcel, no sé, por robar. Se vacían todas las cárceles, imagínense. O sea, realmente es una falta de respeto también para aquellas personas que de repente por robarse, yo no quiero decir ir dizque por robarse la gallina, que no es así, a todos aquellos delincuentes que están en la cárcel y que están cumpliendo condena por cualquier tipo de delito común y que lo están haciendo, obviamente no porque lo quieren, sino porque la ley está actuando como debe ser, entonces haya ciudadanos de otra jerarquía o de otro nivel o de otra condición que entonces a ellos se le perdona la acción penal y la obligación de ir a la cárcel. Entonces, a mí me parece que entonces es como si fueran ciudadanos de diferentes categorías y como democracia lo que se busca es la igualdad de todos los ciudadanos, lo dice la Constitución, no habrá fueros ni privilegios. Y este tipo de iniciativa lo que crea claramente son fuero y privilegio a favor de un grupo de personas que se han aprovechado de su posición en el Estado para obtener beneficios personales económico en ese sentido. Entonces, realmente, yo creo que es llover sobre un poco mojado porque se ha dicho muchas veces, pero realmente como para mí tenemos que apuntalar las sentencias, las pocas sentencias de estos casos de alto perfil que hemos tenido, porque realmente hace poquito, hace menos de un mes, una serie de casos de alto perfil, todos fueron declarados, ¿cómo que se llama? Algo, por un error de la fiscalía, todos los casos se terminaron. No recuerdo exactamente la razón, pero son temas de forma y que Unas entonces diligencias fuera de término en el caso de la autopista. Unas exactamente. diligencias que se hicieron después del término. Exactamente. Entonces lo triste es que buenos días, ¿cómo estás? Y entonces Hola. lo triste es esto, lo triste es que estamos creando ciudadanos de diferentes categorías y eso no está bien como sociedad. Panamá es una sociedad que económicamente es muy desigual, hay muchas iniquidades desde el punto de vista económico y ahora con este tipo de acciones lo que estamos creando es una sociedad de más privilegio todavía. Es decir, como un mensaje, si tú eres rico, si tú tienes contacto político, tú no vas preso. Y eso no está bien. Aquí se cumple lo que dicen los mexicanos, ¿no? A la cárcel solo van los pobres y los pendejos. Esa es una máxima de los mexicanos. Y tienen razones para decirlo, ¿eh? Ok, hablabas de el Pero incumplimiento. nosotros hemos visto en América Latina, como tú acabas de decir, hemos visto en América Latina presidentes que van presos. O sea, Mucho. el presidente Lula estuvo un montón de años preso. O sea, en Perú tenemos una tradición de presidentes presos. En Argentina también. Es decir, realmente, ¿por qué en Panamá no podemos hacer cumplir las penas a aquellas personas que abusaron de su posición y se beneficiaron personalmente por su posición frente al Estado? Entonces, ¿qué sucede? Lo triste es que quieren hacer ver que quieren hacer ver que es un delito político, o sea, que a él lo condenan porque tienen enemigos supuestamente y porque supuestamente no, qué sé yo, porque tienen intereses políticos de las personas de sacarlo de ruedo, no sé, cualquier tema como que hay una injusticia en eso. Si bien en todos estos casos de alto perfil hay una parte que es evidentemente política, pero lo importante aquí que se hizo, lo importante y lo relevante aquí es que se hizo un proceso a las personas que fueron investigadas y condenadas, se le dieron todas las herramientas procesales para poder defenderse. Tuvieron abogados, presentaron todos los recursos, hicieron todo lo que la ley le permite
a cualquier ciudadano para poder defenderse en debido derecho. No hubo nada que violara ese debido proceso. Entonces, eso es lo que quieren hacer ver, como que hubiese una violación a las personas que participaron en esos procesos, una violación a sus derechos procesales. Eso no es así. Eso no, lo vimos en televisión. Yo creo que en televisión no. Lo peor es que se dio muchos de estos casos, las audiencias fueron en vivo. Cualquier persona lo podía ver y uno se podía dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces yo me acuerdo que ese caso yo lo seguí y era evidente el atraco al Estado, la utilización de dinero del Estado para favorecer en favor de una persona o de un objetivo, en este caso la compra de un periódico, en fin, realmente, y los testimonios, los testigos, o sea, realmente fue un caso muy bien llevado donde se veía claramente que, que las personas que fueron declaradas culpables eran culpables. Yo también pregunto, a esas personas, también, además de ordenar de su detención, les condenaron a pagar dinero. ¿Por qué no han devuelto el dinero? A devolver el dinero, a devolverlo. Por eso, los condenaron a pagar, o sea, a devolver el dinero, pero pusieron una cifra específica. ¿Por qué no han devuelto ese dinero? Porque no han devuelto ese dinero. O sea, esto es dinero de los panameños. Pero ¿sabes qué, presidenta de la APD? Lo grave de esta situación es que en Panamá no hay ningún pez gordo friéndose en el sartén de la justicia. Ese es tal vez uno de los elementos más peligrosos. Y la otra es la inequidad en la aplicación de la justicia. O sea, no es igual. La justicia debe ser como la salud, igual para todos. Aquí la justicia no funciona así. ¿Sabe qué? Aquí de por medio hay tres casos. Y la salud tampoco, lamentablemente. Aquí no tenemos ni una de las dos. No, pero son casos emblemáticos. Blue Apple es un caso emblemático. Odebrecht, hombre, ni hablar de eso. No se ha juzgado todavía, pero New Business. Yo tengo que coincidir con la licenciada de Santis Guillermo, porque los 19 millones que también son parte de la sentencia no están asilados en ninguna embajada. Y las otras 4 personas que estaban involucradas tampoco he visto mayor cosa con el proceso y no están asilados en ninguna embajada. Eduardo, se la paso al regreso del corte comercial para que hablemos exactamente de eso. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. La presidenta de la APD, Asociación Panameña Ejecutiva de Empresa, la abogada Yulia de Santis, es nuestra invitada hoy. Estamos analizando la situación de la intentona, hasta ahora fallida, iniciativa de un grupo de diputados de aplicar o de aprobar una ley de amnistía. El problema es que en Panamá la justicia tiene una deuda con la sociedad panameña muy fuerte, porque hemos sido testigos de que una pandilla, una banda, no es de rock, una banda de asaltantes han actuado como si fueran carteles de la mafia, o sea, grupos que se organizan para hacerse dinero que son del Estado. El Estado somos nosotros. Entonces estos casos de alto perfil, muchos han sido mutilados, lamentablemente y penosamente también. Involucra esta ley a 2 expresidentes, a Juan Carlos Varela y a Ricardo Martinelli. Eduardo, usted tenía un comentario pendiente, disculpe, adelante. Sí, es que hace un rato comentaba el tema de la licenciada de Santis de las multas o las sentencias de estos casos que tienen también penas económicas. En el caso de Ricardo Martinelli hay una de 19 millones de dólares. Yo no sé si Ricardo Martinelli tenga 19 millones de dólares o por lo menos a su nombre, pero yo quisiera saber si se están haciendo todas las diligencias necesarias para cobrar esos 19 millones de dólares que yo creería que los tiene en algún lado o de alguna forma. Julia. Los 19 millones no están asilados en la embajada. Sí, lo debe tener, aunque eso es verdad, ¿por qué no los cobra? Eso es verdad, ¿por qué no los cobra? Eso es una buena pregunta. Ahora, yo tengo entendido que él no tiene nada a su nombre, o sea, él yo no sí, sé. Por eso digo, por lo menos la diligencia de cobrarlo, ¿no?
Sí, exacto, habría que ver qué está pasando ahí, qué está pasando ahí. Y lo otro interesante que no se ha sabido por lo menos públicamente, qué ha pasado con los otros condenados, porque no sé si ya ellos metieron bueno, por qué no están presos, también por qué no pagaron, creo que estaba Francisco Suárez también, que le habían condenado al pago 28 millones, perdón, Federico Suárez. O sea, había otra gente también involucrada y qué ha pasado con eso. O sea, sería interesante entender lo que está pasando. Pero bueno, volviendo al tema en particular de lo que está sucediendo aquí en Panamá, nosotros también, para nosotros también, si pasara esa ley, que ojalá que no pase, hemos visto pues que en el primer debate pues tuvo poco apoyo y no creo que tampoco tenga mucho apoyo en el Pleno, pues, porque sí se puede hacer el tema de ir con un informe en minoría y tratar que otra vez la Asamblea, desde el Pleno, tome una posición. Por eso que yo creo que el rechazo ciudadano tiene que ser fuerte, grande, importante, y creo que los diputados en ese sentido sí ellos sí son sensibles a ese rechazo ciudadano porque de eso depende su reelección. Y lo hemos visto en muchos casos. Así que yo creo que es importante y hago un llamado a todos los ciudadanos que de manera, no sé, en las redes o que si conocen a un diputado, a su diputado, que le escriban y que quieren ver que vea su rechazo a esto, porque no solamente afecta el principio de igualdad y todo lo que hemos visto hasta ahora, afecta también, es injusto con las personas que sí están presas y que cumplen con su condena, etcétera, etcétera. También a nivel internacional la imagen que dan es una imagen negativa. O sea, ya nosotros tenemos problemas a nivel internacional fuerte en cuanto de imagen, con todo lo que ha pasado ahorita mismo con el gobierno de Estados Unidos, lo que sucedió con la mina, con el tema de los arbitrajes. Es decir, la incertidumbre es enemiga de la inversión, de la inversión, pues no hay más nada que decir, es enemiga de la inversión. La gente que invierte quiere tener estabilidad, quiere tener seguridad jurídica. Entonces, este tipo de iniciativas son negativas para el país, desde todo punto de vista, A ver, desde el principio mismo que es violatorio y desde la imagen como país. Eso lo pusimos en nuestro comunicado. usted como presidenta de la APD, bueno, hay que decirlo, ha habido, se ha lucrado con el poder político, con las posiciones, han ocupado posiciones de alto e influencia, de alto poder en la estructura del Estado. Eso ha irritado a la mayor parte de los panameños. Sin embargo, también ha habido algo, diría yo, de complicidad, porque el que cae otorga, ¿no? Esa postura de no pocos de los operadores de justicia llama mucho la atención. Y que aquí lo que se aplica es la pena de cárcel, pero no exigen que se devuelvan los dineros ni los bienes mal habidos, porque hay manera, señora abogada de Santis. La justicia dice, no, es que no tengo dinero. Perfecto, usted tiene un carro, usted tiene, o sea, hay bienes también que pueden servir para cobrarse esa deuda del Estado. Voy a darle un giro al tema. Las botellas en la Asamblea. Hay una disputa un poco agria entre el Contralor General de la República, Anel Flores, y la presidenta de la Asamblea, la señora Dana Castañedas. Hasta el día de ayer, en esta estrategia montada por la Contraloría, lograron eso de retener los cheques y ver si la gente va a trabajar o no. 110 personas no se presentaron a reclamar su pago. La pregunta mía es si serán botellas. Y el Contralor también ha insistido en que él va a lograr acabar con esa mala praxis. Esa es una forma también de, no únicamente de deshonestidad, sino de corrupción, abogada de Santis, ¿no? Totalmente. Yo entiendo el malestar
que puede tener entre varios los funcionarios que de verdad trabajan en la asamblea y que se puede sentir como una especie de maltrato frente bueno, que no le pagan por ACH, que tienen que buscar el cheque, un poco indignante de alguna manera. Sin embargo, estas situaciones estos exabruptos son resultados necesarios de un exabrupto mayor, que es justamente el exceso, el abuso de los diputados en contratar personas que no trabajan, en planillas que no se saben qué es lo que están haciendo y justamente eh, eh, el revuelo o lo que sucedió ahí, lo que revela es que hay gente que, como ahí decían, que pues ni siquiera tenían puesto. Entonces, si tú no tienes un puesto, quiere decir que no estás trabajando, ¿sí o no? Entonces, sí revela, sí de alguna manera puso patente que hay temas que no están bien, no están... están pasando cosas que no deben pasar. ¿Qué es la metodología? No sé si es la metodología, porque yo no soy contralora, pero sin embargo, yo sí creo que uno debe apoyar al contralor y creo que la gente debe apoyar estas iniciativas. Quién sabe hacerla de una forma un poquito más racional. No sé, ni siquiera no tengo idea porque no es mi experticia. Sin embargo, creo que ese es otro tema que también nosotros como ciudadanos desde hace muchísimos años estamos viendo el tema de las planillas de la asamblea y que nadie sabe quiénes son, ni qué están haciendo, ni nadie les controla y definitivamente sabemos que porque todo el mundo lo dice, es como una noticia, es algo que todo el mundo sabe, pero que nadie le ha puesto lo que se llama, lo que le dicen cascabel al gato. Entonces yo sí creo que es bueno que se hagan las investigaciones pertinentes, es bueno, considero que la Asamblea debe apoyar esto, aunque crea un poquito de incomodidad y que la gente se sienta un poco cuestionado, los que de verdad trabajan, que hay muchísimos que de verdad trabajan, pero que de verdad es importante colaborar, desde mi punto de vista, con la Contraloría para poder llegar al fin de esto, porque en la misma, o sea, porque el mismo funcionario que desde la Asamblea trabaja y es un buen funcionario y que son necesarios, porque son necesarios todos los equipos de los diputados para poder hacer buenas leyes. Yo no lo niego y son importantes. Sin embargo, también es importante justamente para su misma estabilidad, su misma legitimidad de estos funcionarios que sí son necesarios, que sí trabajan, es importante que no se le cuestione. ¿Y cómo no se le cuestiona? Sabiendo que haya personas que no están trabajando o que por lo menos no se sabe dónde están, o que no se justifica su labor, o que simplemente no deben estarle pagando y que no se sabe dónde están. Entonces realmente creo que esa es una investigación que se debe hacer con mucho orden, con mucho respeto, pero de manera constante y consistente y llegar a un fin, pues llegar a que se haga una investigación y que se llegue a una conclusión de esa investigación, que no se quede en el show. ¿Me explico? Que no se quede en la incomodidad, que no se quede en que yo te dije, que yo te diré, sino que esa investigación llegue a feliz término y que se sepa quiénes son los que no están trabajando y que tengamos como poder recobrar esa confianza en la administración pública, en la Contraloría. Eso es lo que yo pienso sobre ese tema. Camila, se la paso después del corte comercial, porque tenemos un corte comercial. Viene más. Están escuchando a la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, la abogada Yulia DeSantis. Viene más. Amigos, seguimos platicando con la presidenta de la APEDE, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Yulia DeSantis. Camila, adelante. Sí, ayer hablábamos del tema de la Contraloría de la Asamblea, y nada más para recalcar, claro que se tiene que hacer una revisión de la planilla, esto lo sabemos hace mucho tiempo, y le compete a la Contraloría hacerlo. Yo sigo pensando que lo hicieron de la manera equivocada, que se hizo de una manera que no se respeta la dignidad del trabajador. Había maneras de hacer el mismo proceso, pero de una manera más eficiente y no exhibir tanto a la gente, porque al final del día
hicieron todo este desastre. Según lo que veo, de los 4.000 cheques, no entregaron 110, que equivale como a un 2 y pico por ciento. Entonces eso significa o que de toda la asamblea solamente el 2% eran botellas o que el método no sirvió para agarrar a muchas más. Y sí me parece importante que haya una explicación por parte de la Contraloría de esas 110 personas, si eran todas al mismo despacho, cómo estaban distribuidas, si va a haber alguna investigación adicional, o si simplemente no se les entregó el cheque y se fueron para su casa. Lo digo porque también hay que evitar que entonces haya repercusiones para el Estado más adelante, de que demanden al Estado y que terminemos pagando salarios caídos, etcétera. O sea, el proceso tiene que tener un principio, ya vimos las acciones, y tiene que tener un nivel de conclusión. ¿De qué despachos eran esas 110 personas? ¿Qué explicación da el diputado de estaban esas 110 personas? Entonces, o sea, tiene que haber algo más de todo el show que se armó. Tiene que haber algo que respalde la decisión que se tomó. No sé qué opina Eduardo. Eduardo. Sí, yo coincido con Camila en que había que buscar un mecanismo más efectivo. Es decir, en vez de llegar el lunes con los cheques, hubiera ido el viernes. A ver, en la asamblea los viernes no hay nadie. Y ahí realmente creo que te ibas a dar cuenta de quiénes son los que de verdad están todos los días y quiénes no. Y no es que los otros no, hay gente que se puede enfermar, puede tener día compensatorio, etcétera, y lo acomoda. Pero por lo menos ya el tema de explicación, porque yo no creo que sean 110. Y otra cosa que dijo el Contralor que me llama la atención es que en un solo despacho había una planilla como de $300,000. O sea, en un solo despacho, vamos, así vayan a trabajar todos los días, y no voy a decir que son botellas, pero $300,000 en el despacho de un solo diputado, sin duda alguna, es una exageración. Reitero, así vayan y trabajen todos los días, y que no sean botellas. Me parecía demasiado entre esos hallazgos que ha mostrado o ha dicho o ha anunciado el Contralor. Y al final que pase algo, porque la vez pasada el Contralor anterior también fue a la asamblea y también hubo un tema. Aquí mismo en la alcaldía hubo un tema de pagarle a la gente con cheques en la primera quincena de esta administración, y eso fue en julio, ya estamos en abril. Entonces sí, una botella es un delito. O sea, está demostrado, y además de que es un delito, hay, además de la parte penal, el tema que se ve en el Tribunal de Cuentas. Yo no sé qué pasó con la alcaldía y yo no sé qué ha pasado con los casos anteriores que se han dado en la misma asamblea. Mira, yo quisiera que esto no quede nada más en lo que sea la abogada de Santi, ¿no? Que sea show, que sea espectáculo para las gradas. Incluso me preocupa porque se ha subido el tono de las expresiones. Para mi sorpresa, el contralor Anel Flores llamó a la presidenta de la Asamblea una batallonera. Me llama mucho la atención ese tipo de postura, a mi juicio un poco descompuesta. No sé usted cómo la ve, señora De Santis, que ese tono suba porque va a sonar más a politiquería y a show que a efectividad. No sé si me explico. Sí, la verdad es que, como dije anteriormente y que después, por supuesto, Camila reiteró, efectivamente debemos tener un resultado efectivo de estas investigaciones. Entender, desglosar un poquito quiénes son estas 111 o los resultados que tuvieron, no solamente los 110, sino decir, porque a mí lo que me llama la atención es por qué hay gente que estaban ahí y que no tienen puesto. Que se explique, bueno, aparentemente hay personas que tienen, no sé, que su trabajo es comunitario, bueno, que lo expliquen, es decir, no, o sea, que haya una investigación y que haya una rendición de cuentas sobre ese tema. Sin embargo, sí, como dijo también anteriormente, se deben respetar se deben respetar las jerarquías. La Asamblea es uno de los 3 órganos del Estado y la presidenta de ese órgano es la señora Dana Castañeda, y creo que se debe respetar esa jerarquía. Y que efectivamente no escuché lo que dijo, lo que me acaba de decir, no lo pongo en duda, pero sí definitivamente uno debe ser respetuoso de las diferentes, de los representantes de las diversas instituciones del Estado, sobre todo si eres el presidente de uno de los 3 órganos del Estado. Así que creo que hay
hay que bajar el tono y todas las partes deben entender que esas investigaciones, por eso también lo dije antes, es importante que se haga la investigación y es importante que la Asamblea le permita esa investigación y que no sienta que lo está atacando y que es un ataque político, sino que es un ataque que la gente quiere desde hace muchos años. Los ciudadanos queremos saber qué pasa con la Asamblea y esa planilla, si se justifica o no. Yo no pongo en duda y y lo dije, cada diputado debe tener un equipo, cada equipo, porque tiene que hacer una investigación. ¿Cómo queremos que haya buenas leyes si no tenemos un buen equipo? O sea, el diputado no puede hacerlo todo, tienen que tener, es decir, si es necesario. Todo el equipo administrativo de la Asamblea es un órgano del Estado, son necesarios. El abuso es o los escándalos es lo que no le gusta a la gente. Entonces, busquemos con un criterio definido, racional, y hagan la investigación y hagan la rendición de cuentas, que es lo que quiere el ciudadano. No creo que a la gente le guste el show, bueno, no sé, habrá gente que le guste. Yo personalmente pienso que uno tiene que ser muy respetuoso y muy correcto. Bueno, Camila. Y quería aprovechar los últimos minutos para conocer cuál es la posición de la PEDE con respecto a la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo firmado en el memorándum de entendimiento y las explicaciones que ha dado el presidente esta semana. Mira, nosotros, como es un tema tan delicado, todavía no hemos decidido sacar ningún comunicado porque estamos esperando cómo se van resolviendo se están resolviendo los temas o cómo se van desarrollando los temas. Ciertamente, como panameños, nos sentimos mal por por cómo Estados Unidos ha ido imponiendo nuevas condiciones en estas relaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, también entendemos que estamos frente a un gobernante completamente distinto a los gobernantes anteriores de los Estados Unidos. Estamos frente al país más poderoso, uno de los países más poderosos del mundo, que nos ha dicho de forma reiterada y de manera que quieren que el canal sea de ellos. ¿Me explico? O sea, estamos bajo la amenaza. Entonces, yo he escuchado varios especialistas en los temas de derecho internacional y varios han dicho que, por ejemplo, Julio Linares, que no viola los tratados como tales, no viola la Constitución por una serie de temas técnicos. Sin embargo, claro, obviamente nadie está contento con lo que está sucediendo, pero es la situación, o sea, no es un tema que tú dices, bueno, es Estados Unidos, es el país más grande del mundo. Bueno, hay gente que dice que se hubieran podido negociar mejor, pero realmente la presión que hay es una presión muy grande y yo siento siento que el gobierno hizo lo mejor que pudo en las circunstancias que teníamos en este momento. Vamos a ver ahora cómo ¿cómo se llama? Cómo la ACP va a manejar, porque también está el tema de cómo van a quedar ¿cómo se llama? El pago de el pago de los peajes de los buques de la Armada estadounidense, que a todo esto es muy importante resaltar que la cantidad es ínfima, habla de entre 6 y 7 millones, de entre 5 y 7 millones al año, eso no es nada, es un tema más que nada es un tema de imagen, de querer decir, yo logré esto de parte del presidente de los Estados Unidos. Entonces realmente, y tampoco nos impacta a nosotros tampoco nos impacta en el canal, no nos impacta en cuanto a números, porque la cifra es ínfima. Pero es un tema también de soberanía, es un tema de principio, eso lo entendemos perfectamente y sí nos sentimos preocupados por la situación. Y estamos, vamos a decir, alerta cómo se va
cómo se va desarrollando toda la situación que sentimos muy delicada Pero, señora, y creemos que la estrategia que está haciendo el gobierno, si bien nos hubiera gustado, que siempre, que lo he dicho en varias ocasiones, nos hubiera gustado que fuera más participativo, que hubiese más participación de la gente, que fuera más, su comunicación fuera mejor, que esa es la parte que, sin embargo, nosotros no estamos en su posición. Creo que es una de las crisis más importantes que hemos tenido en los últimos 30 años, porque prácticamente nos han amenazado de invadir, básicamente. Eso es lo que nos han dicho. Queremos el canal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué canal? Además que las cosas que ellos han hecho han sido, desde el punto de vista también de imagen, bastante fuerte. Por ejemplo, nunca ninguno de estos personajes que han venido aquí a Panamá, nunca ninguno ha ido a ver el canal nuevo. Todo el mundo va a ver el canal viejo, que no, es la ínfima parte de lo que... Entonces, ¿qué canal vamos a devolver? Entonces, hay muchos temas ahí que como panameños nos sentimos impactados, pero al mismo tiempo estamos claros que la situación no es fácil para el gobierno y no es fácil para el mundo en términos generales, ¿no? Bueno, gracias, Yulia de Santis, por estar con nosotros esta mañana. Muy amable, que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes. Un gusto estar aquí. Gracias. Que tenga todo buen día. Hasta luego. Chao. Ya son las 8:30. Ajá, sí. Camila Adames, Eduardo Linjuen, Guillermo Antonio Adames, les deseamos a ustedes que tengan un excelente día. Hasta mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.